La verdad oculta sobre el fin del mundo maya es un sacrificio prohibido, un ritual ancestral para calmar a sus dioses, que terminó en una profecía oscura. Este es el secreto que los llevó a la destrucción total y que nunca se ha contado. En este video exploraremos los códices olvidados y las crónicas que describen el origen de su mito y la verdadera maldición detrás de la profecía. No te pierdas el momento más impactante en el minuto 6. Únete ahora para descubrir la historia que han querido borrar y forma parte de nuestra comunidad. El pasado no siempre está enterrado en la tierra. A veces flota en el aire como una promesa o como una advertencia. En el corazón de la selva maya, el tiempo no es una línea recta, es un círculo. Y en el centro de ese círculo, en las profundidades de un tiempo inmemorial, los antiguos mayas escribieron una fecha, un final, una profecía. Los mayas, maestros del tiempo y las estrellas, no veían el futuro como un destino inevitable, sino como una sinfonía cósmica. Su calendario, el de la cuenta larga, no marcaba el fin del mundo, sino el final de una era, un ciclo de más de 5000 años que llegaría a su fin un día en el solsticio de invierno del año 2012. Oh, eso creíamos. La fascinación por la profecía maya se apoderó del mundo en el siglo XX. Fue un fenómeno de la cultura popular. Pero para Alexei era personal. Su abuelo, un arqueólogo autodidacta, le había susurrado estas historias al oído desde que era un niño. Le había enseñado a ver la historia no como algo muerto, sino como algo que respiraba. Y así comienza la búsqueda de la verdad. Una búsqueda que los llevaría no solo a través de la densa selva de Guatemala, sino a través de los rincones más oscuros de la historia moderna. A lo largo de la historia, las profecías del fin del mundo han sido un espejo de nuestras propias ansiedades, desde el pánico del año 1000 hasta las visiones de Nostradamus. Pero la profecía maya era diferente. No era un miedo al apocalipsis, sino una reverencia al ciclo de la vida. El error era comprensible. Los conquistadores españoles, en el siglo XVI, vieron a los mayas y aztecas como paganos a ser convertidos o destruidos. Confundieron su profundo conocimiento astronómico y calendárico con brujería y herejía. La profecía maya fue una de las primeras víctimas de este choque de mundos. La noción del fin del mundo se injertó en la cultura maya, corrompiendo su significado original. Kimmich era el guardián de la memoria. Le reveló a Alexei y Elena lo que sabían los ancianos. La profecía, la que había sido borrada de los libros, no hablaba del fin del mundo, sino del final de una era de oscuridad que traería una nueva luz. Una luz que, según los antiguos, no vendría del cielo, sino de dentro de la propia humanidad. La fecha del 2012 era el punto de inflexión, el fin de la cuenta larga, pero no era el final de todo. Era la llegada de un quinto sol. Y si la profecía era en realidad la historia de la humanidad en su conjunto, la profecía ya se había hecho realidad, y la profecía estaba a punto de terminar con un cambio brusco. Y aquí, en la mismísima cuna de la profecía, se enfrentaron a un último misterio. Una inscripción en un templo oculto que no estaba en ningún registro revelaba la verdadera naturaleza de la profecía. No hablaba de un fin, hablaba de un principio. Alexei sintió un escalofrío. Entendió que el fin de un ciclo no era el fin de la humanidad, sino el fin de una era de ceguera. Se dio la vuelta para mirar a Elena, con la linterna en la mano, y la luz reveló algo que ninguno de los dos esperaba. Una figura en las sombras. No era un mayán antiguo, era un hombre moderno, vestido con ropa de trabajo, que los había estado siguiendo. El miedo se apoderó de ellos. El hombre los apuntó con una pistola silenciada. El tiempo no solo fluye hacia adelante, a veces se pliega sobre sí mismo. Y cuando la profecía maya se hizo realidad, no fue con una catástrofe global, sino con una serie de eventos sutiles pero de una magnitud abrumadora. El fin del mundo no fue una explosión, fue un eco. El hombre no buscaba robar, buscaba el silencio,
buscaba apagar la verdad que Alexei y Elena estaban a punto de desenterrar. Mientras el mundo se preparaba para el fin, el cambio ya estaba en marcha. 7 años antes, en el año 2005, algo comenzó a gestarse a una escala imperceptible para la mayoría. Los científicos llevaban décadas advirtiéndolo, pero el ritmo del deshielo se aceleró de manera dramática después del año 2012. Las noticias se centraban en la economía, en la política, pero los glaciares, los pulmones congelados del planeta ya habían comenzado a dar su último suspiro. Los fenómenos climáticos extremos se intensificaron después de 2012. Los huracanes, las sequías y las inundaciones se convirtieron en eventos más frecuentes y devastadores. La profecía maya que hablaba de una gran inundación parecía hacerse realidad en forma de desastres naturales más recurrentes y violentos. El año 2008 marcó el inicio de una de las crisis financieras más grandes de la historia. Pero si el colapso fue el primer terremoto, el eco se sintió años después. En 2015, la inestabilidad de los mercados ya no era una anomalía, se había convertido en la nueva normalidad. El avance tecnológico que prometía una vida más fácil también trajo consigo un costo. El empleo se volvió más precario, las máquinas reemplazaron a los humanos y el desempleo se disparó. La profecía no era el fin del mundo, sino el fin del modelo económico que había dominado el planeta durante los últimos 300 años, el fin de la era de la industrialización. La tecnología trajo el progreso, pero también trajo un fin. La crisis económica y la falta de empleo generaron un descontento social masivo. Movimientos sociales y políticos surgieron por todo el mundo pidiendo un cambio radical. En 2012 la gente no estaba protestando por una profecía, estaban protestando por el eco de la profecía. Marcus Troll había trabajado para una de las mayores empresas energéticas del mundo, una empresa que había dominado el mercado durante décadas. Y ellos habían prosperado en el viejo mundo. Aquí, en lo profundo de la selva, encontraron la respuesta. No era una profecía del fin, sino una profecía de la humanidad. La profecía se había hecho realidad en la forma de una fractura en el tejido social. La crisis del 2008, la del 2012 y las que siguieron. Alexei y Elena se miran. Saben que han ido demasiado lejos. Ahora no solo buscan la verdad, están huyendo de ella, y el eco del fin del mundo se ha convertido en una cacería, y están en el centro de ella. El pasado, a veces, no es un libro abierto, es una caja de Pandora. Y cuando Alexei y Elena abrieron la tapa, no solo encontraron la verdad, encontraron a los guardianes del silencio, aquellos que se beneficiaron del eco del fin. Los mitos tienen un poder, y hay quienes tienen un interés en que esos mitos permanezcan en la oscuridad. Aquellos que han construido un imperio sobre la base de un mundo que se está desvaneciendo. Fue en los años 80 cuando el gobierno de Estados Unidos y las grandes corporaciones se dieron cuenta de la verdad. El planeta no podía seguir el ritmo del consumo. La profecía climática, económica y social era inevitable. Lograron huir, pero la persecución había intensificado su búsqueda. En un archivo gubernamental desclasificado en 2013, encontraron un documento clave, un informe de un think tank en la década de los 80 que describía el problema de la sostenibilidad del crecimiento. La profecía maya no solo era la historia del fin de una era, también era la justificación para quienes, en la oscuridad, planearon el nuevo orden mundial. Alrededor del año 1995, las corporaciones petroleras que veían el futuro con temor se dieron cuenta de que la crisis climática era una amenaza para sus ganancias. La profecía del fin se convirtió en una oportunidad para ellos. Marcus Troll no era solo un matón, era un fanático. Creía que estaba protegiendo al mundo de un caos incontrolable, creyendo en su propia versión de la profecía, la que le habían vendido. Alexei y Elena regresan a su escondite y analizan los datos. Alexei encuentra algo extraordinario, un patrón en los datos de los glifos mayas que se alinean con los datos de las crisis económicas y climáticas del mundo. Los puntos de inflexión son los mismos. Lo que los mayas habían visto en su observación del pasado era que todas las grandes civilizaciones caían por el mismo motivo: la falta de sostenibilidad, el consumo desmedido. La profecía no era sobre un dios vengador, era sobre una civilización que se devora a sí misma. El mundo no se destruye, se reconstruye,
Y en el proceso de reconstrucción los que tienen el poder se aferran a lo que pueden. Ellos temen el fin de su poder, no el fin del mundo. El glifo no significaba el fin, significaba el inicio, y era la clave de la profecía. La respuesta estaba en una cripta sellada bajo las ruinas. Lo que encontraron en el cofre era la verdadera profecía. No era un códice, era un conjunto de semillas. Las semillas de las plantas que los antiguos mayas habían cultivado de manera sostenible para evitar la escasez. Eran las semillas de la esperanza. Marcus había dedicado su vida a proteger el viejo mundo, pero lo que veía frente a él era el inicio de uno nuevo, y eso era lo que más le aterraba. Los hombres de Marcus se reprochan, pero no vienen solos. En el mismo momento, desde otra dirección, un grupo de ancianos de la comunidad maya liderados por Kinich llegan. No tienen armas, solo bastones y torchas. La profecía no había muerto, había estado esperando. Y la verdadera batalla no era por el oro ni por el poder, era por el futuro de la humanidad. El mundo no terminó en un día, murió lentamente, por un milenio de decisiones. El fin del ciclo no fue un castigo divino, fue el resultado de una humanidad que olvidó de dónde venía. Pero en la oscuridad siempre hay un destello, y ese destello, la profecía lo llamó el quinto sol. Los ancianos mayas no tenían armas, pero tenían algo más poderoso, la verdad. El silencio de la selva estaba lleno de su eco. El año 2010 fue un punto de inflexión. La crisis económica no se detuvo, sino que se transformó. Los mercados no colapsaron por completo, fueron absorbidos por corporaciones gigantes que se beneficiaron de la caída de la competencia. La profecía del fin del mundo se convirtió en una herramienta de control. Las corporaciones la usaron para justificar sus acciones y silenciar a sus críticos. Argumentaban que el mundo ya había terminado y que ellos, y solo ellos, podían salvar lo que quedaba de él. El nuevo mundo que la profecía trajo consigo fue un mundo de tecnología sin alma. Un mundo donde las grandes empresas se apropiaron de las soluciones a los problemas que habían creado. La gente no quiere la verdad, quieren una historia. La historia de que el mundo está terminando por un designio cósmico, no por nuestra avaricia corporativa e irresponsabilidad política. La profecía maya fue la historia perfecta. Le echaba la culpa al destino, al karma, a los dioses antiguos, a cualquier cosa menos a la avaricia corporativa y la irresponsabilidad política. El cofre no solo contenía semillas, contenía la clave de la autosuficiencia. El quinto sol no era un evento, era un plan para una civilización que no dependiera de las grandes corporaciones ni del petróleo. Marcus Thrall era un hombre de fe, pero su fe no estaba en la profecía, estaba en la avaricia de sus jefes. Había dedicado su vida a silenciar a los que se atrevían a hablar de un futuro diferente. El futuro que la profecía maya prometía, un futuro de energía limpia y sostenible, fue comprado y enterrado por las grandes corporaciones. La profecía del fin se convirtió en una profecía autocumplida, no por un designio cósmico, sino por la manipulación humana. Los hombres de Marcus Thrall se retiran. La cacería ha terminado, por ahora. Pero la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La batalla por la verdad, la batalla por el futuro. La profecía del fin del mundo se hizo realidad, no por un evento catastrófico, sino por una serie de decisiones. Pero la profecía del quinto sol también se había hecho realidad. Y la verdadera pregunta no es si el mundo terminará,
sino qué haremos con el nuevo comienzo que se nos ha dado. Pero un mito no solo se cree, también se transmite. Y el último fragmento de la profecía, la que había sido guardada para el final, era la más peligrosa de todas. Una que no solo hablaba del futuro, sino que lo predecía de una forma que nadie se esperaba. El mundo no fue destruido por el fuego o el hielo, como dicen las viejas historias. Fue destruido por la ceguera, por la incapacidad de ver que un final es solo el preludio de un nuevo comienzo. Pero el quinto sol, la profecía final, no era un plan, era un espejo, un reflejo de la verdadera naturaleza de la humanidad. Los mayas no predijeron el futuro. Ellos habían descifrado el pasado. Entendieron los ciclos de auge y caída de las civilizaciones y vieron que la nuestra estaba en un camino similar. El modelo muestra que la crisis de 2008, la pandemia de 2020 y los desastres climáticos no eran eventos aislados, eran parte de un patrón. La profecía se había cumplido. La profecía del fin del mundo era, en realidad, una advertencia que fue malinterpretada, corrompida y utilizada para el beneficio de los poderosos. El quinto sol no era una utopía, era un renacimiento, el renacer del conocimiento ancestral, la sabiduría olvidada. Era el inicio de una nueva era, una que no se basaba en el consumo, sino en la sostenibilidad. La profecía se cumplió de la manera más oscura posible. El fin del mundo no fue un evento cataclísmico, fue el fin de la libertad, el fin de la esperanza. El apocalipsis fue la sumisión silenciosa de la humanidad. La profecía no era un destino, sino una elección. La humanidad, al creer en el fin del mundo, había elegido la sombra. Pero había un pequeño grupo que había elegido la luz. Sabían que era una misión suicida. La gente de Marcus Stroll y Harrison Price los estarían buscando, pero no tenían otra opción. El mundo entero necesitaba saber la verdad, pero la historia de la profecía maya no había terminado. Su mensaje había viajado por el mundo, de persona a persona, de corazón a corazón, como el viento en la selva. Y por primera vez en siglos, la gente tuvo esperanza. Los hombres de Marcus Stroll esposan a Alexei y a Elena, pero en sus rostros no hay miedo. Hay una paz absoluta, porque saben que la profecía no fue en vano. El fin del mundo se había convertido en el principio de uno nuevo. La profecía se cumplió, pero no de la forma en que lo esperábamos. La profecía no era el fin del mundo, era el fin de una mentira. Y lo que hagamos a partir de ahora será nuestra historia, nuestra profecía. Y la elección es solo nuestra. El sol ha vuelto a salir. La profecía maya nos demostró el poder de un secreto ancestral. Pero la verdad oculta más escalofriante de los Andes no es una profecía, es un sacrificio prohibido. Si el apocalipsis maya te impactó, el ritual oculto en los Andes te dejará sin aliento. Haz clic ahora y descubre la historia más oscura de los incas.